Mi padre dijo que no obtendría nada del testamento de mi abuelo multimillonario de 7.000 millones de dólares. Estaba sentada allí, muy feliz, durante la lectura del testamento, pero entonces el abogado leyó una frase y sonrió. Todo cambió. Todavía podía oír la voz de mi padre resonando en mi cabeza en el momento en que entré en esa gran oficina. No obtendrás nada del testamento de tu abuelo, Emily. ¿Nada? Lo dijo con tal certeza, con un deleite tan cruel, que por un segundo casi le creí. Mi padre siempre me había visto como el eslabón más débil de la familia. La hija nacida solo para ser ignorada, mientras mi hermano Jason llevaba la antorcha de su orgullo. Mientras me sentaba en la larga mesa de caoba, rodeada de parientes codiciosos y ojos hambrientos, me aferré al brazalete de perlas de mi abuelo, su último regalo para mí, como si fuera un salvavidas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras el abogado se ajustaba las gafas, escaneando las páginas. Mi padre se reclinó en su silla, sonriendo con aire de suficiencia. Jason también sonrió con arrogancia. Y entonces el abogado levantó la vista, me miró a los ojos y sonrió. En ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. Me llamo Emily Carter, y si le preguntan a mi padre, Richard, les dirá que nací para decepcionarlo. No lo digo con amargura. Es simplemente la verdad con la que crecí. A sus ojos, mi hermano mayor, Jason, lo era todo. Inteligente, ambicioso, despiadado. Él era el heredero del apellido Carter, el que no podía equivocarse. ¿Y yo? Yo era la hija, la idea de última hora, la niña que se suponía que debía permanecer en silencio, casarse con alguien respetable y desaparecer en el fondo. Recuerdo una noche en la cena, Jason acababa de llegar a casa con un boletín de notas brillante. Otra perfecta en economía. Papá levantó su copa de vino, radiante. Jason es el futuro de esta familia, declaró con orgullo, levantando su copa como en un brindis. Luego sus ojos se posaron en mí y su tono se agudizó. Y tú, Emily, deberías centrarte en encontrar un marido lo suficientemente rico como para tolerarte. La mesa se quedó en silencio. Mi madre, Melissa, me dedicó la más mínima mirada de compasión, pero no dijo una palabra. Nunca lo hacía. Jason se rió entre dientes, disfrutando del momento. Miré mi plato, con las mejillas ardiendo, prometiéndome que no lloraría donde pudieran verme. Pero no todos en la familia Carter me veían como inútil. Mi abuelo, William Carter, era diferente. Con su imperio de miles de millones de dólares y su presencia severa, podría haber sido intimidante, pero para mí, él era calidez. Me sacaba a escondidas de la mansión para tomar un helado, me sentaba en el capó de su viejo Cadillac y me hablaba como si yo importara. Eres mi luchadora, Emily, decía, golpeando mi barbilla con su dedo. Jason puede tener el encanto, pero tú, sonreía, con los ojos brillantes, tú tienes garra. Esos momentos me mantuvieron viva. Cuando el desprecio de papá cortaba demasiado profundo, me aferraba a las palabras del abuelo como a salvavidas. Y entonces murió. En el funeral, Jason se mantuvo erguido junto a papá, el hijo perfecto consolando al patriarca afligido. Yo me quedé en el borde de la multitud, aferrada al brazalete de perlas del abuelo, mi último regalo de él. Cuando me acerqué al ataúd, papá se inclinó y me susurró al oído, con veneno en su tono, no esperes ni un centavo de él, Emily. Te irás con las manos vacías, tal como te mereces. Las palabras se me clavaron como el hielo. Pero en el fondo, me aferré a una frágil esperanza. Que el abuelo no me había olvidado. Que en algún lugar de su testamento de 7.000 millones de dólares, me había dejado algo más que migajas. Poco sabía yo que me lo había dejado todo. El día de la lectura del testamento llegó, envuelto en tensión. El bufete de abogados era uno de esos imponentes edificios del centro. Todo de suelos de mármol y latón pulido, el tipo de lugar que olía a poder y dinero. Cuando entré en la sala de conferencias, el aire se sentía denso, pesado de expectación. Parientes que no había visto en años llenaban la sala, susurrando en las esquinas, sus ojos moviéndose como halcones rodeando a su presa. Tías con perlas, primos con trajes a medida, todos fingiendo estar de luto mientras calculaban en secreto con qué se irían. Jason ya estaba allí. Se apoyaba en la pared, perfectamente arreglado, su costoso traje ajustado a sus anchos hombros.
Cuando me vio, sus labios se curvaron en esa media sonrisa engreída que había llegado a odiar. «¿De verdad que viniste?», murmuró mientras pasaba. «Por supuesto», respondí, forzando mi voz para que no temblara. Se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi oído. «Prepárate para ser humillada». Apreté la mandíbula y seguí caminando. A la cabeza de la larga mesa de caoba se sentaba mi padre, Richard Carter, el rey patriarca. No se levantó cuando entré. Ni siquiera sonrió. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera una invitada no deseada. «Emily», dijo suavemente, su voz con el desdén suficiente para atravesarme. «Casi les digo que no te esperaran». Sostuve su mirada, con el corazón martilleándome. No me perdería esto por nada del mundo. Una oleada de susurros recorrió la sala. Algunos parientes sonrieron con suficiencia. Otros levantaron las cejas, sorprendidos por mi audacia. Me hundí en mi silla, agarrando el brazalete del abuelo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces la puerta se abrió y todo se detuvo. El abogado Daniel Foster entró, su presencia silenciosa, pero imponente. Era alto, con ojos agudos detrás de unas gafas de montura plateada, y llevaba el peso de la autoridad como una segunda piel. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa, ajustándose la corbata antes de hablar. «Damas y caballeros, gracias por estar aquí. Estamos reunidos para leer el último testamento de William Carter». La sala se calló. Incluso el tic-tac del reloj de pie en la esquina sonaba ensordecedor. Jason se enderezó, claramente ansioso. Papá se reclinó en su silla, su sonrisa arrogante ya tallada en su rostro. Daniel abrió la carpeta, pasando a la primera página. Su voz sonó firme y formal. «A mi querido nieto, Jason Carter, le dejo el ático Carter en la Quinta Avenida con todo el mobiliario incluido, y una herencia en efectivo de $20 millones. Se oyeron jadeos. La sonrisa de Jason se ensanchó, engreída y victoriosa. Giró ligeramente la cabeza, articulando las palabras: «Te lo dije». Se me revolvió el estómago, pero me obligué a sentarme erguida, a mantener mi rostro inexpresivo. Había sido invisible durante tanto tiempo. Me negaba a que viera miedo ahora. La mano de Daniel se movió a la página siguiente. Sus ojos se levantaron, encontrándose con los míos, y sonrió. En ese único instante, la sonrisa de mi padre vaciló, y mi pulso retumbó en mis oídos. Daniel se aclaró la garganta, el sonido nítido cortando el pesado silencio como una cuchilla. Se ajustó las gafas y dejó que su mirada recorriera lentamente la habitación, como si saboreara la expectación. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, sentí que se me oprimía el pecho. Entonces, inconfundiblemente, sonrió. Su voz transmitía una firme autoridad. «A mi nieta, Emily Carter, le dejo la participación mayoritaria en Carter Global Enterprises junto con todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos valorados en aproximadamente $5.000 millones. La sala explotó. Las sillas rasparon el suelo. Las voces se alzaron. Los jadeos llenaron el aire como disparos. La expresión engreída de Jason se hizo añicos. Su boca se abrió como si le hubieran dado un puñetazo. Mi padre se levantó de un salto, su silla estrellándose contra la pared. «¿Qué?», rugió papá, su voz tan aguda que pareció hacer vibrar las ventanas. «Esto es indignante. Debe haber algún error». Daniel no se inmutó. «No hay ningún error, señor Carter. Estas fueron las instrucciones explícitas de William Carter». Jason golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los vasos de agua. «Ella no es capaz. Es débil, ingenua. Destruirá todo lo que el abuelo construyó». Me quedé helada, mi pulso martilleando en mis oídos. Por un instante, sus voces se confundieron, su furia casi ahogándome. Pero entonces miré el brazalete que rodeaba mi muñeca, las pequeñas perlas brillando suavemente. Y recordé las palabras del abuelo. «Eres mi luchadora, Emily». Levanté la cabeza. Mi voz tembló, pero la forcé a través de la tormenta. «Qué curioso, Jason. El abuelo no pensaba así». Los susurros se extendieron como la pólvora. Algunos parientes se taparon la boca.
Otros se inclinaron más cerca, ávidos de drama. Mi padre señaló a Daniel con un dedo tembloroso. Ella lo manipuló. Debió de acercarse a él cuando estaba enfermo. Cuando no pensaba con claridad. Daniel dobló la página con calma. El señor Carter se sometió a una evaluación psiquiátrica completa antes de firmar. Estaba en su sano juicio. Estos deseos son válidos ante la ley. El rostro de papá se puso carmesí, las venas hinchándose en sus sienes. Jason sacudió la cabeza violentamente, murmurando maldiciones entre dientes. ¿Y yo? Me enderecé. Durante años, había sido la sombra, la hija ignorada, aquella de la que se burlaban. Pero en una sola frase, todo había cambiado. Sentí el peso de la decisión del abuelo presionándome. No solo riqueza, sino confianza, responsabilidad. Sostuve la mirada furiosa de mi padre a través de la mesa, y por primera vez en mi vida, no aparté la vista. El silencio que siguió a las palabras de Daniel fue breve. Las manos de mi padre golpearon la mesa con tal fuerza que todos los vasos temblaron. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron en mí como si yo fuera un soldado enemigo en un campo de batalla. Emily lo destruirá todo, tronó. Su voz reverberó por las paredes paneladas. No tiene sentido de los negocios, ni liderazgo. Carter Global colapsará en meses si ella está al mando. Jason intervino, su voz goteando desprecio. Papá tiene razón. Nunca le ha importado la empresa. Ni siquiera ha puesto un pie en las oficinas ejecutivas, y ahora se supone que va a dirigir un imperio. Me obligué a respirar de manera uniforme. Mis palmas estaban húmedas de sudor bajo la mesa, pero me negué a que vieran mi miedo. Lentamente, me puse de pie. ¿Quieren decir que destruiré sus planes?, dije, mirando directamente a papá. Mi voz se quebró ligeramente, pero se estabilizó a medida que salían las palabras. El abuelo los vio venir. Me eligió a mí porque confiaba en mí. No en ti. No en Jason. Se produjeron jadeos. Algunos parientes intercambiaron miradas como si nunca antes me hubieran oído hablar con tanta firmeza. Jason se burló, lanzando las manos al aire. ¿Confianza? No me hagas reír. El abuelo confiaba en mí. Trabajé en esa empresa durante años, aprendiendo cada detalle. ¿Y qué hiciste tú? Esconderte en tu pequeño mundo de libros y eventos de caridad. Apreté los puños. Hice lo que tú nunca pudiste, estar ahí para él. Escuché. Me importó cuando todos los demás lo trataban como una cuenta bancaria. Quizás no conozco cada número de Carter Global, pero el abuelo conocía mi corazón. Por eso me eligió. El rostro de mi padre se puso escarlata. Se inclinó sobre la mesa hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía, su aliento cortante por la ira. Eres una vergüenza. Jason y yo construimos este apellido. Se suponía que debías quedarte callada, casarte bien y mantenerte fuera de nuestro camino. Para eso es para lo único que has servido. Las palabras picaron como ácido. Las mismas palabras que había oído toda mi vida. Pero algo dentro de mí había cambiado. Enderecé los hombros, levantando la barbilla. No, papá, dije, mi voz cortando limpiamente el aire. El abuelo construyó este apellido, y me dio la oportunidad de llevarlo adelante. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero este legado es mío ahora. Los labios de Jason se curvaron en un gruñido. Ni siquiera sabes lo que significa legado. Me acerqué más, con los ojos fijos en los suyos. Significa más que codicia, Jason. Más que poder. Significa responsabilidad. Algo que ninguno de los dos ha entendido jamás. La sala se quedó quieta, el peso de mis palabras suspendido en el aire. Mi padre me miró fijamente, sorprendido de que no hubiera retrocedido, y por primera vez, me di cuenta de que mi desafío lo asustaba. Antes de que los gritos pudieran descontrolarse, Daniel levantó la mano. Su tono tranquilo y medido cortó el caos. El señor Carter anticipó esta tensión, dijo con calma. Por eso dejó algo extra. De la carpeta de cuero, sacó un sobresellado. La sola visión hizo que la sala se callara. Era un papel grueso de color crema, sellado con cera roja.
Las iniciales de William Carter estaban firmemente impresas en el centro. Esto, continuó Daniel, sosteniéndolo para que todos lo vieran, es una carta personal dirigida específicamente a Emily. Los susurros comenzaron de inmediato. Las tías se inclinaron unas hacia otras. Los primos intercambiaron miradas de asombro. Jason soltó una risa amarga, su voz aguda por la incredulidad. Por supuesto, otro de sus trucos sentimentales. Siempre tuvo debilidad por ella. Debilidad, espeté antes de poder contenerme. Me amaba. La palma de mi padre se estrelló contra la mesa. No necesitamos escuchar estas tonterías. Lo que sea que haya en ese sobre no cambia la ley, y ciertamente no cambia la realidad. Sí, lo hace, dije con firmeza, sorprendiéndome de la fuerza de mi voz. Léala, señor Foster. Por favor. Daniel rompió el sello de cera con cuidado deliberado, desdoblando la carta. Se aclaró la garganta, y entonces las palabras de William Carter llenaron la sala. Mi queridísima Emily, el mundo te subestimó, pero yo nunca lo hice. Vi tu fuerza en los momentos tranquilos, cuando nadie más miraba. Tú fuiste la que se sentó conmigo cuando estaba cansado. Tú fuiste la que escuchó cuando todos los demás solo exigían. Te confío este imperio, no como una carga, sino como un reconocimiento de tu fuerza y tu corazón. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Apreté el brazalete contra mi muñeca, aferrándome a su voz, que resonaba a través del silencio de la muerte. Jason se burló en voz alta. ¿Fuerza? Ni siquiera sabe cómo equilibrar un presupuesto. Daniel no hizo una pausa. Su voz se hizo más fuerte. Jason fue criado en el privilegio. Pero tú, Emily, entendiste la humildad. Por eso confío en ti. No por lo que sabes, sino por quién eres. Recuerda, el dinero se puede ganar o perder, pero el carácter perdura. Protégelo. Protégete a ti misma. Un silencio cayó sobre la sala. Incluso los parientes que una vez se habían puesto del lado de mi padre ahora estaban quietos, sus expresiones cambiando de escepticismo a otra cosa. Incertidumbre, tal vez incluso reconocimiento. Mi padre apretó la mandíbula, la furia hirviendo tras sus ojos. Estaba delirando, murmuró, manipulado. Daniel dobló la carta cuidadosamente, sus ojos escaneando la sala. El señor Carter escribió esto 6 meses antes de su fallecimiento, cuando gozaba de buena salud, plenamente consciente de sus decisiones. Sus deseos son definitivos. El silencio se hizo denso y sofocante. Jason echaba humo. Papá miraba con furia. ¿Y yo? Yo sentí algo nuevo desplegarse en mi pecho. Ya no era solo conmoción. Era resolución. El abuelo no me había dejado su imperio por accidente. Me había dejado su fe. Y esa fe, más pesada que cualquier fortuna, era mía para llevar. La silla de Jason chirrió violentamente contra el suelo de madera mientras se levantaba de un salto, su rostro manchado de rojo por la furia. Su respiración era entrecortada, superficial, como la de un hombre acorralado. Esto es un fraude, gritó, su voz quebrándose bajo el peso de su rabia. Falsificaste esto. Lo manipulaste cuando estaba débil, Emily. No hay otra explicación. Jason, comenzó Daniel, con su compostura de abogado intacta. Pero Jason no estaba escuchando. Pasó el brazo por la mesa, derribando un vaso de cristal, enviando fragmentos que se esparcieron por la superficie de caoba. El agua se extendió como venas, empapando los papeles. Te arrepentirás de esto. Jason me señaló con el dedo, temblando. Has arruinado todo. Ese imperio se suponía que era mío. Me levanté lentamente, mis piernas temblando debajo de mí. Mi corazón retumbaba contra mis costillas, pero forcé mi barbilla hacia arriba. Nunca fue tuyo, Jason. Era del abuelo, y él me eligió a mí. La sala jadeó, los susurros estallando como estática. Los ojos de Jason ardían. No eres nadie. No has hecho nada. Te sentaste en las sombras mientras yo trabajaba día y noche en Carter Global. Y ahora entras aquí como si nada, golpeó su puño con tanta fuerza que la madera crujió débilmente, y te lo robas todo.
Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. No robé nada. El abuelo confió en mí. Eso es algo que tú nunca podrías ganar. Cállate, rugió Jason, abalanzándose hacia mí. La tía Margaret gritó. Dos primos se pusieron de pie de un salto como para bloquearlo. Mi padre agarró el brazo de Jason, tirando de él hacia atrás justo antes de que su furia pudiera convertirse en violencia. Basta, ladró papá, aunque su voz no transmitía calma, solo veneno. Me miró con furia, su rostro contraído por la rabia. Por encima de mi cadáver te sentarás en la silla del abuelo. Eres una vergüenza, Emily. Siempre lo has sido. Las palabras cortaron profundamente, reabriendo heridas familiares. Pero esta vez, el dolor alimentó algo más, algo afilado e inflexible. Levanté la barbilla. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Entonces más vale que te acostumbres a sentirte avergonzado, porque no voy a retroceder. Los parientes volvieron a jadear. La sala vibraba de conmoción. Nunca en mi vida le había respondido de esa manera. La mano de papá tembló mientras me señalaba. Eres débil, blanda. Esta familia necesita poder, no piedad. Jason tiene el impulso, la ambición, continué yo. Tiene tu arrogancia, tu crueldad. Por eso el abuelo lo pasó por alto. El rostro de Jason se contorsionó como un hombre poseído. Repite eso. Lo miré fijamente. El abuelo sabía que solo querías el control, no la responsabilidad. Y, papá, sabía que convertirías su imperio en un arma, de la misma manera que retuerces tus palabras. Por eso me eligió a mí. La sala se había convertido en una tormenta. Voces chocando. Parientes murmurando. Algunos de mi lado. Otros negando con la cabeza con incredulidad. El candelabro de arriba parecía temblar con la tensión. Jason se liberó del agarre de papá, su cuerpo temblando de rabia. Impugnaré este testamento. Fraude, influencia indebida. Te arrastraré por todos los tribunales de este país hasta que estés en bancarrota y deshonrada. La voz de Daniel cortó como un mazo. Puedes intentarlo, Jason, pero te aseguro que tu abuelo tomó todas las precauciones. Evaluaciones psicológicas, múltiples testigos, revisión legal hermética. Sus deseos son inquebrantables en un tribunal. Jason se quedó helado, aturdido por la firmeza de Daniel, pero solo por un momento. Luego su furia se volvió hacia mí de nuevo. Más ardiente que antes. Lo destruirás todo, Emily, escupió. No eres lo suficientemente fuerte. No eres lo suficientemente inteligente. No eres más que un error. Sentí la punzada. Sí, pero esta vez me mantuve más erguida. Puede que sea todas esas cosas a tus ojos, Jason. Pero a los ojos del abuelo, yo era suficiente. El aire cambió. Podía verlo en sus rostros, los parientes, los miembros del consejo presentes. Ya no estaban seguros. Por primera vez, la duda ensombreció el brillo de niño de oro de Jason. La voz de papá salió baja, como veneno. Te aplastaremos, Emily. Recuerda mis palabras. No durarás ni un año. Sostuve su mirada, mi pulso ahora firme. Quizás caiga, pero caeré luchando por lo que el abuelo creía. Y eso es algo que tú nunca hiciste. Por primera vez, mi padre vaciló. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue denso, roto solo por la respiración entrecortada de Jason. Y en ese silencio, me di cuenta de algo monumental. Ya no solo me estaba defendiendo a mí misma. Estaba ocupando el lugar del abuelo, y estaba lista para la guerra. La tormenta dejó la sala conmocionada. Jason caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con los puños todavía apretados, mientras mi padre permanecía rígido, con los labios tan apretados que se habían vuelto pálidos. Los parientes estaban inquietos, susurrando, sus ojos saltando entre nosotros como espectadores en un combate de gladiadores. Los fragmentos de cristal sobre la mesa brillaban bajo el candelabro, un recordatorio de lo cerca que habíamos estado de destrozarnos unos a otros. Pero bajo el caos, sentí algo nuevo arraigándose dentro de mí. Una quietud, un peso. No miedo,
responsabilidad. Daniel, siempre tranquilo, cerró la carpeta y juntó las manos cuidadosamente. Los deseos de William Carter son claros, dijo, su voz deliberada, firme. Emily Carter es la heredera mayoritaria. El Consejo se reunirá dentro de un mes para confirmar su participación mayoritaria en Carter Global. Hasta entonces, estas directivas son legalmente vinculantes. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Docenas de miradas me presionaban. Pero por primera vez en mi vida, no me encogí. Me puse de pie, tomando una respiración tan profunda que calmó el temblor en mi pecho. Esto no se trata de dinero, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Nunca lo fue. El abuelo no me eligió por lo que podía tomar. Me eligió por lo que podía dar. Algunos murmullos surgieron entre la familia. La tía Margaret se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Incluso uno de los aliados más cercanos de Jason, nuestro primo Daniel Jr., parecía ahora inseguro. Jason se mofó, su voz goteando veneno. ¿Dar? Nos darás la ruina. Nos darás la vergüenza. Me volví hacia él. No. Le daré a esta familia lo que tú nunca pudiste. Integridad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas. Un silencio se extendió por la sala. Por un momento, ni siquiera Jason supo cómo responder. Mi padre se reclinó, exhalando por la nariz, una sonrisa amarga tirando de sus labios. ¿Crees que esto te hace poderosa, Emily? El poder destruye a las personas. A mí me destruyó. Te destruirá a ti. Lo miré a los ojos sin pestañear. Quizás el poder te destruyó porque lo usaste egoístamente. Yo lo usaré de manera diferente. El abuelo no solo me entregó una empresa. Me entregó una responsabilidad y no la desperdiciaré. Por primera vez, capté un destello en su expresión, algo que parecía casi vacilación. Rápidamente lo enmascaró, pero lo había visto. El ambiente en la sala cambió. Un miembro del consejo se aclaró la garganta. Si William confiaba en ella, quizás nosotros también deberíamos hacerlo. Jason se dio la vuelta bruscamente. No puedes hablar en serio. Lo destrozará todo. Pero incluso su voz se quebró por la desesperación. La confianza de niño de oro que siempre había llevado con tanta facilidad se estaba desmoronando, reemplazada por algo crudo, casi infantil. Apreté el brazalete contra mi muñeca, para afianzarme. El abuelo siempre me dijo que la garra importaba más que el encanto. Por eso me eligió, y por eso no lo decepcionaré. Daniel me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento de aprobación, como si confirmara que finalmente estaba asumiendo el papel que estaba destinada a reclamar. Los susurros se acallaron. Los parientes me miraban de manera diferente ahora, no como la hija ignorada, sino como la heredera, la sucesora, la líder. Y mientras Jason murmuraba maldiciones entre dientes y mi padre me miraba con fría furia, me di cuenta de que ya no les tenía miedo. Por primera vez, yo era Emily Carter, la nieta de William Carter, y este imperio, su imperio, era mío para protegerlo. La sala de conferencias se vació lentamente, como un campo de batalla después de que el humo se disipa. Los parientes salieron en grupos, sus susurros arrastrándose detrás de ellos como fantasmas. Algunos me miraban con furia, otros con curiosidad, y unos pocos incluso asintieron levemente en reconocimiento, como si finalmente me hubieran visto por primera vez. Jason salió furioso antes que ellos, murmurando amenazas, con los puños todavía apretados a los costados. Mi padre se quedó un momento más. Se detuvo junto a la puerta, su sombra alargada bajo la luz del candelabro, sus ojos fijos en mí. «¿Crees que has ganado?», dijo en voz baja, su voz despojada del trueno que había llevado momentos antes. «Pero aprenderás, Emily. A este mundo no le importa el corazón ni la integridad. Solo respeta el poder. Y cuando ese poder te aplaste, no digas que no te lo advertí». Tragué saliva, obligándome a no apartar la mirada. «Quizás tengas razón, papá. Quizás esto me aplaste, pero al menos intentaré llevarlo con honor. Eso es algo que tú olvidaste cómo hacer hace mucho tiempo». Por solo un instante, su máscara se deslizó. Vi algo parpadear en sus ojos. No suavidad, sino reconocimiento.
luego se giró bruscamente, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. El silencio repentino fue casi abrumador. El cristal roto en la mesa brillaba como pequeñas estrellas bajo el candelabro, un recordatorio del caos que acababa de desarrollarse. Me dolía el pecho por el peso de todo, pero debajo del agotamiento había algo más fuerte. Determinación. Daniel se acercó, poniendo la carta sellada de nuevo en mis manos. Esto te pertenece, dijo con amabilidad. Asentí, agarrándola con fuerza. Gracias por mantenerse firme hoy. Se ajustó las gafas, ofreciendo una pequeña sonrisa. No me des las gracias a mí, Emily. Da las gracias a tu abuelo. Creyó en ti más que nadie. Cuando se fue, me quedé sola en la vasta sala de conferencias, contemplando el imperio que ahora descansaba sobre mis hombros. Se sentía surrealista. Hacía solo una hora, había entrado como la hija ignorada de Richard Carter. Ahora era la heredera de William Carter, sosteniendo las riendas de un legado de $7.000 millones. Me deslicé el brazalete más arriba en mi muñeca, las perlas frescas contra mi piel. El recuerdo de la voz del abuelo resonó en mi mente. Eres mi luchadora. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a través de los altos ventanales, los rascacielos alzándose como gigantes. Durante años, había mirado esta ciudad como una extraña, alguien que no pertenecía a su mundo afilado y brillante. Pero esta noche, algo era diferente. La ciudad no se sentía intimidante. Se sentía expectante, esperándome. Pensé en los empleados cuyas vidas dependían de Carter Global, en las comunidades afectadas por su alcance, en el futuro que el abuelo me había confiado. Esto no se trataba solo de demostrar que Jason o mi padre estaban equivocados. Se trataba de demostrar que el abuelo tenía razón. Susurré en la habitación vacía, mi voz temblorosa, pero segura, no te fallaré. Cuando finalmente salí, el aire de la noche me golpeó con una ráfaga fresca. Los gritos de ira de Jason resonaban débilmente desde la calle de abajo. Las amenazas de mi padre persistían en mi mente, pero ya no me aterrorizaban. Su imperio de miedo había terminado en el momento en que se leyó la carta del abuelo. Por primera vez en mi vida, no era la hija no deseada de Richard Carter ni la hermana olvidada de Jason. Era Emily Carter, heredera de William Carter, luchadora, líder. Y aunque las batallas se cernían en el horizonte, me sentía lista. Lista para enfrentarlas, lista para construir algo digno del hombre que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Mi historia no terminaba con el testamento del abuelo. Apenas estaba comenzando.